Reflexiones. Hoy, sobre los libros 1 y 2 de Samuel, de los cuales hemos seleccionado el siguiente segmento. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó como a sí mismo. Hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Todos buscamos un amor que nos endulce la vida, que nos libere de la soledad y la angustia de no sentir que el tiempo pasa sin dejar huella en nuestra piel y en nuestro corazón. Pero así como anhelamos el amor de la vida o para toda la vida, solemos quedarnos con sus titulares aferrados a viejos y gastados mitos de príncipes azules que despiertan del encantamiento con un beso, o mitades de naranjas que se encuentran para fundirse en una supuesta unidad eterna para toda la vida, como si nos faltara algo que otro tiene y hay que encontrarlo para que nos lo devuelva, y cuando al fin sucede, resulta que no parece ser un alma gemela, menos esa mitad que llena el vacío que sentimos tener. En realidad, no somos mitades, ni existen los príncipes azules que tengan el poder de despertarnos de ningún sueño. Estamos vivos, somos unidades, y efectivamente, esa sensación de plenitud que buscamos, ese hambre, esa sed que sentimos tan solo tiene que ver con la capacidad que sí tenemos de amar y ser amados plenamente. En algún momento de nuestra vida el amor se deja ver en la mirada de otra persona. En ocasiones esto nos sucede varias veces a lo largo de nuestra historia personal, con diferentes personas, pero finalmente es una única historia, nuestra historia de amor. Hoy quiero contarles esta historia de amor escrita en la Biblia. Habitualmente pedimos a la Biblia que nos hable con claridad sobre muchos temas, y pocas son las veces en que tenemos delante nuestro una revelación tan nítida. Pocas veces los autores bíblicos ponen delante de nuestros ojos un relato de amor tan inmenso, entregado e intenso como el que se nos cuenta en el primer y segundo libro de Samuel. Sus protagonistas son dos varones, David y Jonatán. El primero, un campesino joven, hijo de un pastor llamado Jesé. El otro, el primogénito, heredero al trono de Saúl, el primer rey del pueblo judío. La Biblia narra que tras hablar David con Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Este es el comienzo. Seguramente dicha relación tuvo mucho tiempo para desarrollarse, pues David quedó viviendo en las cercanías. Y es seguramente como resultado de esa profundización en la relación que se produce entre ellos lo que la Biblia califica como alianza o pacto. En Israel la palabra alianza o pacto tenía una connotación especialmente importante, pues era la misma palabra que se utilizaba para explicitar la relación de Dios con su pueblo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y también su ropa, la espada, el arco y el cinto. Aunque la Biblia no narra, David tuvo que hacer lo mismo, si es que este ritual debe calificarse como alianza o pacto. Y es así como lo tipifica la Biblia. En ningún momento afirma que se trate de un compromiso unilateral de Jonatán hacia David.
Tampoco dice la Biblia qué significa este pacto interpersonal, es decir, hacia qué fin está orientado. Lo que está claro es que ambos se desprendieron de sus armas, simbolizando que nunca habría conflicto entre ellos. Y se desprendieron de su ropa, quedando real y simbólicamente desnudos, expuestos ambos totalmente a sus vulnerabilidades, transparentes, sin nada que ocultar entre ambos. Pocas veces sucede eso en nuestras relaciones. Con David y Jonatán estamos ante un ritual específico, único a lo largo de la historia bíblica. Dicho sea de paso, en la cultura griega, por ejemplo, ha quedado claro que muchas veces este tipo de pactos se realizaba entre dos varones que tenían sexo entre sí con base afectiva y con fines de autoprotección militar. Pero siguiendo la historia de David y Jonatán, muy pronto comenzaría a advertirse la profundidad de esta relación. Al participar en los combates tanto el rey Saúl como David, este último comienza a revelarse como un gran soldado e iría ascendiendo en el escalafón militar, hasta que llegaría el momento en que la población lo consideraba superior al propio rey Saúl. Con el paso del tiempo, los celos invadieron a Saúl, que comenzó a buscar cómo dar muerte a David. Hay que tener presente que la institución de la monarquía aún no era algo sólido en Israel. Saúl temía que él o sus descendientes fuesen desplazados por David. Entretanto, Jonatán es fiel al pacto hecho con David. Dice la Biblia, Jonatán, que quería mucho a David, fue a decirle, mi padre anda tratando de matarte. Y no solo le avisa, lo cual es una forma de salvarlo, sino que se compromete a tratar de cambiar la voluntad del rey. Sin duda, Jonatán sabía que dejar vivo a David equivalía a arriesgar su reinado. No le importó. Pudo más en él su amor a David que el poder y las riquezas que conlleva el trono. Seguramente, a este punto del relato hayan pasado ya algunos años desde aquel primer encuentro. David se ha dado cuenta que nuevamente quiere ser asesinado por Saúl y recurre a Jonatán. David le explica que Saúl, conociendo la relación entre ambos, le está ocultando su intención a Jonatán y le pide que averigüe exactamente la verdad de lo que sucede. La situación es tan crítica para David que éste recurre a la alianza que habían hecho entre ambos. «Hazme pues este favor», dijo David, «ya que conmigo hiciste una alianza en nombre de Dios. Si he faltado a mi parte, mátame tú mismo». Jonatán responde favorablemente. Por segunda ocasión, puede más en él su amor que la atracción del poder y la riqueza que da el poder. Más aún, ambos se introducen en una parte más espesa del campo. Harán un nuevo pacto que ya no los implicará solamente al uno con el otro, sino que será extensivo a toda su casa, a toda su familia. Dijo Jonatán, por eso, pasadas estas borrascas, si estoy vivo todavía, guardaremos nuestra amistad en el nombre de Yahvé. Y si muero, no dejes nunca de favorecer a mi familia. Y cuando el Señor aniquile a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no se borre nunca el nombre de Jonatán en la casa de David. Jonatán juró e hizo jurar a David por el amor que se tenían. En esos días a David le correspondía comer junto a Saúl. Jonatán le dice que no se presente, pues ahí mismo podría ser capturado en caso de que Saúl tuviese planes de muerte. Y así era. Tras la ausencia de David, Saúl pregunta, ¿por qué no ha venido a comer ayer y hoy el hijo de Jesé? Jonatán lo justifica diciendo que le solicitó autorización para ir en esos días a Belén, su ciudad natal. Saúl reacciona con sorpresiva violencia. Capta perfectamente la trama urdida por David y Jonatán. Entiende que, por culpa de Jonatán, David quedará con vida. Es una traición del heredero. Pero va más allá Saúl.
En el momento de enojo, sale de su mente lo que verdaderamente piensa de la relación entre Jonatán y David y dice el relato de Samuel lo siguiente. Saúl se enojó con Jonatán y le dijo: «Hijo de mujer perdida, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para confusión tuya y vergüenza de tu madre? Pues mientras viva ese, no estarán seguros ni tú ni tu reino. Así que manda a buscarlo y tráemelo acá porque tiene que morir». El cauto lenguaje bíblico difícilmente puede hablar más claro. Algunos intérpretes homofóbicos intentan salvar a David diciendo que esta frase es solo para Jonatán. Sospecha. Olvidan que a lo largo de todo el relato se habla de una relación que involucra a ambos, a David y a Jonatán. Este comentario de Saúl hace ver que el tipo de relación no es un invento de los gays del siglo XXI. Claro que no. Es el mismo Saúl, testigo privilegiado de los acontecimientos, quien piensa así. ¿Tienen las versiones eclesiásticas un testigo mejor? Y por su frase, parece que no es Saúl el único en pensar así. La palabra vergüenza está referida a la visión de otros, quizá a un rumor en ciertos círculos. ¿Por qué tiene que morir David?, responde Jonatán. ¿Qué ha hecho? La furia de Saúl va en ascenso y toma la lanza amenazándolo. Jonatán comprendió hasta qué grado estaba dispuesto su padre a matar a David. Se levantó de la mesa lleno de furor. No tuvo estómago para comer y posteriormente se llenó de profunda tristeza. Al día siguiente, a escondidas tal y como lo habían planeado, Jonatán se encontró con David. David supo que las noticias no podían ser peores. Por eso la Biblia dice que al verse de nuevo y en tan crítica situación, se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Jonatán le dijo: «Vete en paz, ya que nos hemos comprometido en nombre de Yahvé. Que Él esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre». Solo una vez más se volverían a ver renovando su pacto. Múltiples aventuras correrán, cada uno por su lado, en el contexto de la guerra de Israel contra sus enemigos. David inicia una vida errante de proscrito y poco a poco, mediante triunfos militares y múltiples dificultades, irá recorriendo el camino hacia el trono, hasta que llega la batalla en que Saúl y Jonatán pierden la vida combatiendo contra los filisteos. Y es David el que exclama en el primer capítulo del segundo libro de Samuel: «¿Cómo sufro por ti, Jonatán? Tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres». Tal fue el pacto entre David y Jonatán que trascendió la muerte de éste. Solo un hijo dejó Jonatán. Finalmente David es proclamado rey, y después de instalar un reinado sólido en Israel, buscó a ese hijo de Jonatán, Meribaal, y cumplió con su promesa hecha a Jonatán: «Estoy decidido a favorecerte por amor a Jonatán tu padre», le dijo David. «Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre en mi mesa». Y así fue. Tantas veces al ver aquel hijo recordaría David a Jonatán. Más allá de la muerte, como lo habían prometido en su alianza, no se borró nunca el nombre de Jonatán de la casa de David. Ante esta historia, es difícil no evocar el Cantar de los Cantares. Grábame como un tatuaje en tu corazón, como un tatuaje sobre tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte y la pasión tenaz como el infierno. Sus flechas son dardos de fuego como llama divina. Por eso ni las aguas torrenciales, ni los océanos y los ríos podrán nunca apagar la fuerza del amor.
Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la Comunidad Metropolitana. Y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, me abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.